Lo peligroso del vacío existencial, aunque vamos a intentar primero definirlo, es si le sucede a una persona muy joven. Porque Ujú, si le sucede a una persona el vacío existencial que tiene cierta edad, tiene como más recursos en su identidad para poder salir de ahí. ujú, Y si le sucede a una persona joven, como tiene menos identidad todavía construida, entonces es como más difícil y es mm, mucho más difícil luego también salir. La cuestión es, ¿por qué se produce? ¿Qué es el vacío existencial? ujú, En principio, el universo está vacío, es decir, está lleno, pero al mismo tiempo el fundamento, la base es que hay más vacío que materia. Esto los correcto. físicos lo saben y desde la Cábala se sabe hace siglos. Por lo tanto, ¿por qué existe el vacío? El vacío existe como recipiente de información. Ujú, Por lo tanto, cuando existe un vacío, es decir, vamos a cualquier ejemplo de nuestra vida, si tenemos el vaso vacío, es para que el vaso reciba agua o para que reciba otro líquido, pero básicamente el vaso no se puede hacer un vaso para que la persona beba agua del vaso, pero un vaso donde no puede entrar nada. Un vaso ujú, tapado no sirve para nada, no cumple con su función. Quiere decir que la función de vaso es el vacío que tiene el vaso. La función de una botella, ¿cuál es? El vacío que tiene la botella. La función biológica que tenemos nosotros. ¿Por qué nosotros vivimos? Nosotros vivimos porque tenemos un vacío en la boca, por eso podemos comer, porque tenemos vacíos en la nariz y tenemos diferentes vacíos ujú, donde podemos, gracias a estos agujeros que ujú, tenemos dentro del cuerpo, vivir. ujú, Si alguno de estos agujeros empieza a funcionar mal o se tapa, mal asunto, porque tenemos un problema. ujú, Entonces, fíjate si tú analizas lo creado. Todo lo creado está en función del vacío. El vacío me da vida, el vacío hace que el vaso cumpla su función. ujú, Es como recipiente, ¿no? ujú, El vacío es un recipiente. Ahora, la cuestión es, ¿por qué la persona se siente vacía? Porque en realidad hay un vacío también en el alma. Es decir, porque el alma tiene que recibir información, porque tiene que recibir luz. A veces ese vacío se puede sentir más aún cuando la persona tiene mucho tiempo disponible. Cuando una persona tiene mucho tiempo disponible, por ese motivo los cabalistas dicen el ocio es la madre de todas las transgresiones, de ujú, todos los desequilibrios. Porque cuando una persona tiene mucho tiempo disponible, no sabe qué hacer con tanto tiempo disponible y se puede desequilibrar. Lo cual, fíjate qué curioso, las personas muy ocupadas sueñan con tener tiempo disponible. ¿Y por qué sueñan con tener tiempo disponible? Para hacer lo que su alma les vino a comunicar, su sentido. Ahora, si la persona no tiene sentido por el cual vino a este mundo y tiene tiempo disponible, ahí estamos ante un drama. Eso es el vacío existencial. El vacío existencial es cuando la persona siente el vacío, pero como no encontró todavía el sentido de su vida, no sabe cómo llenarlo. Entonces lo empieza a llenar de mm, muchísima cantidad de cosas. Por ejemplo, lo empieza a llenar de materia, lo ujú, empieza a llenar de sexo, lo empieza a llenar de alcohol, lo puede llenar de cualquier cosa. La cuestión es llenar ese tiempo, porque no sabe cómo llenarlo. Está esta persona desesperada por llenarlo. Personas que tienen hijos para llenar este vacío, por eso cuando muchos hijos se van de la casa les aparece el vacío existencial. Lo que el alma tiene que hacer es encontrar su sentido de la vida, porque si la persona no encuentra el sentido de su vida, aparece el vacío existencial. Si la persona encuentra el sentido de su vida, entonces el vacío existencial no aparece, porque ese vacío está a disposición de ser llenado con ujú, lo que el alma trae como información. Es decir, si mi alma ha traído como información estudiar la Kabbalah y dar clases de Kabbalah, todo mi tiempo disponible se va a llenar de mi pasión, del sentido. Voy a estar leyendo libros de Kabbalah, voy a estar dando clases de Kabbalah y por lo tanto no voy a tener forma de sentir el vacío existencial. Pero ¿cuándo me va a aparecer el vacío existencial? Cuando yo tengo un tiempo vacío donde no sé cómo llenarlo. Es decir, un tiempo donde es sordo, ciego y mudo, donde hay un vacío de tiempo, donde se puede producir el aburrimiento, el hastío, ¿eh? Donde se puede producir una desazón, un desasosiego, porque no sé por qué estoy, no sé para qué vivo. Entonces, el tiempo disponible de mi vida está al servicio de nada. Si no sé mi vida al servicio de qué está, entonces está al servicio de nada. Entonces soy un aburrido permanente, un desasosegado permanente, una persona que renuncia a cualquier actividad porque cualquier actividad es tapar algo que no sabe cómo lo va a llenar.
Por lo tanto, hay dos tipos de acciones que se producen. Acciones evasivas, no tiene sentido mi vida y entonces me lanzo a una acción desenfrenada, sin conciencia, con solo tapar ese vacío, me lleno de actividades con tal de tapar el vacío, o dejo que aparezca el vacío y las actividades con las que voy a llenar son actividades conscientes relacionadas con el sentido de mi vida. Entonces fíjate lo que pasa curiosamente en la vida real, ¿no? Salís a la calle, ves mucha gente yendo de aquí para allá. Lo curioso es que todos vamos a terminar el cementerio. Pero bueno, todos van de aquí para allá en un movimiento desenfrenado. Hay algunos que se mueven porque no quieren estar solos, porque se van a encontrar que no tiene sentido su vida, entonces se mueven y van tapando el tiempo con actividad. Son actividades al servicio de la evasión del sentido. Y hay personas que se mueven que encontraron el sentido y que sus movimientos están relacionados con el sentido. Por lo tanto, lo que ves en movimiento nunca es real, porque no sabes quién se está moviendo con conciencia y quién se está moviendo huyendo de su conciencia. Es decir, hay una anécdota de Polonia, de un cabalista, que ve a una persona corriendo, ve a una persona muy de aprisa, y le dice, ¿usted a dónde va? Entonces la persona le dice, buscando el trabajo. Y la persona le pregunta, este cabalista le dice, ¿y si el trabajo quedó atrás? Usted se está escapando del trabajo, no lo está buscando, porque usted está corriendo al revés. Entonces, las actividades que uno desarrolla en la vida, tiene que saber hacia dónde van. ¿Van porque tengo mucho tiempo disponible y lo estoy tapando? ¿O porque todavía no construí el tiempo disponible para lo que son las acciones relacionadas con el sentido de mi vida? Por lo tanto, cuidado con las acciones que nosotros estamos realizando, porque mucha gente realiza acciones enfocadas porque conoce el sentido de su vida y acciones de evasión. El que realiza acciones de evasión, cuando deja de tener acciones, se encuentra en un vacío existencial terrible. Fíjate lo que pasó en la pandemia. La gente quedó encerrada, dejó de correr para ninguna parte. Se encontró sola en la casa o se encontró con alguien. A mucha gente conectó con ese vacío existencial, porque dijo, ¿y ahora qué será de mi vida? Es decir, se encontraron con sí mismas. Fue muy problemático para mucha gente encontrarse encerrada con sí misma, porque mucha gente se quejaba de que no tenía tiempo y ahí tuvo todo el tiempo del mundo. Tenía 24 horas para estar con sí misma. Y estas personas se encontraron con el vacío existencial. Se encontraron con, ¿yo qué soy? Soy una persona que está corriendo permanentemente en mi vida, escapando de que yo no he definido mi vida. Es decir, ahí tomaron conciencia del vacío existencial y muchos salieron de ahí cambiando su vida a partir de que tomaron conciencia, y otros, cuando terminó la pandemia, volvieron a las corridas a volver a esas acciones que yo llamo acciones de evasión del sentido.